Muy buenas tardes a todos los colegas, técnicos, amigos, compañeros que nos acompañan en esta tarde, en este ciclo de seminarios técnicos de nutrición vegetal y de fertilización que eh, Ingeplan tiene el gusto de presentarles a ustedes. Y hoy vamos a hablar acerca de estrés y bioestimulación para cultivos de alto rendimiento. Em, para los que no me conocen, mi nombre es Manuel Iván Gómez Sánchez, yo soy ingeniero agrónomo de la Universidad de Tunja, con maestría en suelos y aguas de la Universidad Nacional de Bogotá, con máster en nutrición mineral de cultivos hortícolas de la Universidad Politécnica de Cartagena de España y un doctorado en ciencias agrarias con énfasis en fisiología vegetal de la Universidad de Bogotá. Actualmente soy profesor asociado de fertilizantes y fertirrigación de la Universidad Nacional de Bogotá y gerente de innovación y negocios de Ingeplan. Les deseo muchas bendiciones a todos, espero que se estén cuidando. Y hoy vamos a hablar sobre estrés y bioestimulación para cultivos de alto rendimiento. Em, Esto va a ser muy interesante porque vamos a recordar algunos principios, aprender otros y también tenemos unos manejos aplicados de la tecnología Metalpolioles en Ingepla. Bueno, ¿por qué estrés y bioestimulación? Porque definitivamente los cultivos de alto rendimiento están sometidos a estrés de diferentes tipos. Ahorita más adelante vamos a observar de qué tipos de estrés pueden haber en los cultivos. Y es necesario favorecer estos fenómenos o estos impactos que generan los factores bióticos o abióticos de estrés para que los cultivos puedan expresar su óptimo fisiológico, para que los cultivos puedan expresar altos rendimientos. Y esto es aplicable principalmente a cultivos con alto nivel tecnológico y alto rendimiento. De ahí la importancia de tener unos conceptos muy claros sobre el manejo de la fertilización y el manejo de la bioestimulación. En este sentido, vamos a ver qué es estrés en los cultivos. El estrés en los cultivos es el factor o condición biótica o abiótica que altera la tasa de producción de materia seca, generando un cambio positivo o negativo en el rendimiento o calidad del producto final. Es decir, cualquier factor que altere el crecimiento y desarrollo de los cultivos está incidiendo en un estrés en el cultivo y puede ser positivo o negativo. Es decir, podemos tener estreses positivos como los estreses que se inducen para floración, que se inducen para la producción de yemas, los estreses que se inducen para crecimiento radicular y de qué depende que sea positivo o negativo el tipo de estrés en los cultivos. Depende de la intensidad o del tiempo que dure el estrés. Por eso, lo importante no es el estrés por sí solo, sino la intensidad del estrés y el manejo que se le haga al estrés en diferentes tipos de cultivo. Pero aquí en este sentido, también el estrés, si dura por mucho tiempo, puede generar un efecto negativo. Y ese efecto negativo tiene que ver con reducción, con mitigación o con aminoración de la biomasa seca, y eso tiene que ver con reducción en las cosechas. Se ha hecho muchos estudios en los cuales se ha comprobado que el estrés o la interacción de estrés en los cultivos trae una reducción notoria en las cosechas y por eso debemos hacer un manejo eficiente de estos tipos de estrés para poder tener unas respuestas favorables en los cultivos.
Eh, el estrés tiene que ver mucho con los rendimientos y la productividad. Pero para hacer un manejo de estrés en los cultivos, es necesario, y sobre todo en cultivos de alto rendimiento, es necesario que los otros factores, como pueden ver aquí en la gráfica, los otros factores de rendimiento del cultivo sean manejados adecuadamente. Definitivamente, y es una recomendación que yo les doy a los diferentes actores o las personas que manejan la producción en los cultivos, y es que es necesario manejar los factores base, los factores que reducen definitivamente la producción. En esta gráfica vemos algo interesante y es, hay factores reductores de la producción como las malezas o las arbences, las enfermedades y las plagas. Entonces, el manejo de bioestimulantes, si bien tiene un efecto de manejo indirecto sobre esto, no necesariamente está diseñado para manejar directamente estos factores reductores. Entonces, los factores reductores te llegan a un rendimiento actual, pero hay también factores limitantes. Estos factores limitantes son aguas, nutrientes y suelos. Te llegan a un rendimiento alcanzable. Entonces, generalmente los sistemas convencionales de producción trabajan factores limitantes y factores reductores. Trabajan plagas, enfermedades, malezas, suelos, nutrientes, aguas, nutrición, fertilización. Trabajan todo este tipo de factores donde te da una meta alcanzable. Pero hoy en día debemos ser más eficientes en el uso del potencial genético y de producción de los cultivos. Es el caso, por ejemplo, de papa, que ha sido uno de los cultivos que yo más he estudiado, de los cuales tiene un potencial genético entre 90 y 100 toneladas por hectárea. Pero las metas alcanzables están entre 35 y 40 toneladas, porque aún nos falta explorar más ya el componente de la relación ecofisiológica con el cultivo y el manejo de estrés del cultivo para aumentar aún más el potencial productivo del cultivo. Por eso es necesario que tengamos una visión más holística a la hora de proyectar las metas y el potencial productivo de un cultivo. En esta gráfica vemos, en esta figura, que hay factores determinantes que definen el potencial productivo. Y esos factores determinantes que definen un mayor potencial productivo tiene que ver con manejo del estrés, tiene que ver con manejo de la fijación del carbono, tiene que ver con manejo de la radiación, tiene que ver con manejo de la temperatura, con manejo de las fases fenológicas y manejos críticos en etapas críticas, tiene que ver con arquitectura del canopy o del dosel foliar, de tal manera que nosotros podamos ya interactuar más la planta con los aspectos ambientales, y allí es donde juega un papel fundamental el manejo de bioestimulación. Porque esta bioestimulación, junto con los factores limitantes y los factores reductores, se interactúan y generan una sinergia que aumentan el potencial de los cultivos. Por eso es que el manejo de bioestimulantes no son tecnologías milagrosas. Se requiere de un componente tecnológico de base para que puedan funcionar y puedan expresar su máximo potencial de producción. Entonces, en ese sentido, el manejo de estrés a través de bioestimulación me va a acercar aún más al potencial de producción de rendimientos, me va a acercar a esas 90, a esos 100, a esos 80 toneladas por hectárea de papa, me va a acercar a esos rendimientos de 40, 50, 60 toneladas de banano. En general, en cada cultivo me va a acercar a esas 200, 300 toneladas de tomate. Cada cultivo tiene un potencial genético muy amplio que aún no lo logramos conocer, pero me va a acercar siempre y cuando los otros factores estén manejados adecuadamente. Y cuando yo haga el manejo de bioestimulantes, pueda incrementar este potencial en ese sentido. Así que el manejo de bioestimulantes desde el punto de vista
que nosotros hemos hecho el trabajo en Ingeplan se basa principalmente en cultivos de alto rendimiento, para cultivos de alto rendimiento. ¿Qué pasa cuando los otros factores no se manejan de manera eficiente? Pues los bioestimulantes van a ser subutilizados en el sistema. La función que realmente tienen va a ser subutilizada en el sistema. En ese sentido, quiero decirles algo y es que tenemos que tener claro que cuando se hace manejo de los factores determinantes, se maneja el carbono. ¿Y qué es el carbono dentro de la planta? Hay que revisar qué pasa con el carbono en la planta. Hay tres etapas que definen la dinámica del carbono y la fijación, translocación y transformación del carbono en la planta. La primera etapa es la fijación del carbono. Cuando hacemos manejos de bioestimulación en los cultivos, estamos buscando una mejor fijación atmosférica de ese carbono. Y es que la planta cuando está bajo fenómenos de estrés, lo primero que limita es la fijación del carbono porque es un proceso fisiológico que demanda alta energía. Entonces, la bioestimulación lo que hace es favorecer un mayor proceso de fijación de carbono. En plantas C3 se da a través de la rubisco y en plantas C4 se da a través de la anhidrasa carbónica. Las dos, ese tipo de enzimas que está dentro de las plantas y que favorecen los altos rendimientos en la fijación del carbono, requieren procesos energéticos muy específicos. En el caso de la rubisco, por ejemplo, requiere procesos de eficiencia fotosintética en la planta, en plantas C3. Por eso, cuando el aparato fotosintético sufre algún daño, sufre algún estrés por deficiencia, por estrés de algún tipo externo, biótico y abiótico, se limita la fijación del carbono y por ende se limita la conversión de asimilados y por ende se limitan las cosechas. En Panta C4, en el caso de la anhidrasa carbónica que favorece la fijación del carbono atmosférico, lo que sucede es que si esta no está funcionando eficientemente, esa fijación no se da. Y la fijación de carbono tiene que ver con bioestimulación en etapas críticas, pero también tiene que ver con un balance nutricionales. En el caso de las cultivos de tipo C4, tiene que ver con fijaciones que se dan a través de nutrientes como el zinc. El zinc no puede faltar en maíz, no puede faltar en caña, porque son nutrientes que van a favorecer la fijación del carbono. Por otro lado, el segundo punto respecto a la dinámica del carbono tiene que ver con la translocación del carbono. Un aspecto es la fijación y la otra es la translocación. La translocación del carbono del asimilado desde las hojas al fruto. Y en esa translocación, allí tiene que ver mucho algunos procesos enzimáticos y de nutrientes relacionados con la translocación del carbono. Pero también hay que tener en cuenta que no solamente es que se trasloque los asimilados, sino también que se transformen en asimilados cosechables, en almidones, en proteínas, en asimilados, en sólidos que requiera los cultivos, requiera los diferentes frutos, en el caso del aceite, asimilados en aceite. Entonces, este aprovechamiento, este paso de fijación, translocación y aprovechamiento es lo que uno empieza a trabajar cuando hace un manejo de bioestimulantes, porque estos pasos son los que se van a ver limitados en la productividad. Por eso cuando hacemos manejo de bioestimulantes, incrementamos rendimientos. Cuando hacemos manejo de bioestimulantes, mejoramos calidad de cosechas. Cuando hacemos manejo de bioestimulantes, lo que hacemos, o bioestimulación de cultivos, es favorecer la dinámica del carbono dentro de la planta y que no se vaya a ver afectado por efectos ambientales adversos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuáles son esos factores bióticos y abióticos que pueden afectar la dinámica del carbono dentro de la planta. Entre esos están
la alta intensidad lumínica o la radiación. Está el daño mecánico, está el manejo no adecuado o el manejo de herbicidas o agroquímicos, también está afectando, induce estrés en las plantas, induce pérdida de carbono, igual los necesitamos aplicar, pero esas moléculas muchas veces no tan fácilmente asimilables para los cultivos generan estrés. También hay un estrés dado por una senescencia, por una madurez normal del cultivo, pero también pueden haber madureces o efectos de madurez inducidos por cambios climáticos en el cultivo. También hay un efecto por radiación, rayos UV que afectan necesariamente el aparato fotosintético y esa fijación de carbono en el cultivo. Y también tenemos déficit hídricos o sequías que también van a limitar ese proceso. Patógenos, deltas de temperatura, calor frío, metales pesados y otros tipos de estrés como heladas, salinidad, entre otros. Todos esos tipos de estrés que sean bióticos o abióticos, despiertan en las plantas o generan una respuesta de especies reactivas de oxígeno, que es lo que llamamos la ROS. Esas especies reactivas de oxígeno atacan principalmente organelos y membranas celulares. Por eso, cuando hacemos manejo de bioestimulación, lo primero que debemos nosotros enfocarnos es hacia estabilizar dentro de los cultivos las membranas celulares y estabilizar aquellos aparatos, aparatos que permitan dentro de la planta, aparatos o organelos dentro de la planta que favorezcan los procesos de fotosíntesis, de respiración y de translocación de asimilados. Entonces, todas esas especies reactivas de oxígeno van a generar un estrés oxidativo. Y ese estrés oxidativo es el que inicialmente da unos procesos de señalización, pero van a favorecer necrosamientos, como pueden ver aquí en las hojas, clorosis, reducción de crecimiento y otros tipos de respuestas de las plantas a los estrés, dependiendo del tipo de estrés. Como les decía, el estrés es la generación de estos radicales de oxígeno ingente, de radicales de iones peróxido, de iones hidroxilo. Estos iones hidroxilo, peróxido y oxígeno singlente lo que hacen es inestabilizar las membranas y empezar a generar un efecto degradativo o de degradación de las membranas de tal manera que puede romper la membrana del organelo de los cloroplastos y afectar el aparato fotosintético. ¿Dónde se generan estas primera reacción de señales de radicales libres de oxígeno? Se pueden generar en cloroplastos, o sea que el aparato fotosintético es muy sensible a estos fenómenos, por eso hay clorosis. Se puede generar en los peroxisomas, que son organelos especializados para favorecer estos procesos de liberación de estos radicales que también pueden servir en una primera etapa para una defensa natural de la planta, y también se dan en las mitocondrias, es decir, en los organelos que permiten los procesos de respiración y los procesos de asimilación del nitrógeno y de las formas de aminoácidos dentro de la planta. Así que el estrés está implícito directamente en procesos de fotosíntesis, de respiración, de translocación de nutrientes y agua, o de transporte de nutrientes y agua dentro de la planta y de transformación de estos asimilados. Por eso es bien importante que tengamos en cuenta que cuando el estrés se genera en un cultivo, lo primero que me va a afectar es aparato fotosintético, me va a afectar respiración, y dependiendo de la intensidad, pues va a empezar a afectar otros fenómenos, en este caso la membrana de la célula, y me va a afectar el transporte de agua y nutrientes dentro de la planta. Por eso es que cuando se hace un manejo de bioestimulación
y en el manejo del estrés yo puedo favorecer estos procesos y incrementa la sostenibilidad de las cosechas y la productividad de los cultivos. Bueno, aquí vamos a ver los mecanismos antioxidantes en los cultivos. Pero la planta, si bien responde con liberación de radicales libres de oxígeno, como los que veíamos anteriormente, también tiene mecanismos. Lo que pasa es que esos mecanismos demandan una alta eh, energía dentro del mismo cultivo. ¿Y cuáles son esos mecanismos? Están los mecanismos enzimáticos y los mecanismos no enzimáticos. Y nosotros, cuando entendemos bien estos procesos o cuando tratamos de entender bien, porque la planta es un complejo y Dios permitió hacer unas especies muy complejas que hoy en día estamos tratando de entender. En ese sentido, la planta responde frente a procesos enzimáticos. ¿Cómo hace para ella neutralizar esta degradación que generan estos radicales oxidantes para entender más en términos, esos radicales que oxidan son radicales que también pueden generar un efecto de quemazón o de necrosis o de degradación de las membranas. Es como si fuera un fuego dentro de la planta que está generando prácticamente una combustión de las membranas celulares. Pero la planta tiene fenómenos o tiene mecanismos para poder responder frente a esos fenómenos. Y tiene mecanismos enzimáticos. ¿Cuáles? Tienen enzimas como la superóxido dismutasa, que bloquea radicales de oxígeno libres que van a limitar, que van a neutralizarlos y así van a limitar esa combustión o esa degradación de las membranas. También la catalasa, la ascorbato peroxidasa son enzimas que van a limitar, por ejemplo, los radicales de peróxido de hidrógeno, las moléculas de peróxido de hidrógeno, está la glutatión peroxidasa y muchas otras enzimas. Algo interesante con estos procesos enzimáticos es que nosotros no podemos aplicar vía externa eh, estas enzimas, ¿sí? Porque la planta requiere una sincronía para generar esas enzimas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es inducir dentro de la planta mecanismos para que estas enzimas funcionen bien. Y para que esto funcione bien, requieren de un balance nutricional principalmente con metales que catalizan estas enzimas. Por eso el manejo de bioestimulantes tiene que estar relacionado con un manejo de nutrientes y de balance nutricional, principalmente relacionado con zinc, manganeso, cobre y en algunos casos hierro, que favorecen estas enzimas. Entonces, de ahí la importancia de un balance con esos micronutrientes activadores enzimáticos de estas enzimas. Pero también hay otros mecanismos antioxidantes en los cultivos, es decir, que evita la oxidación de las células y por ende de los tejidos y de los cultivos. Tenemos aquí los no enzimáticos. En los no enzimáticos está el complejo ascorbato, vitamina C, está el glutatión, está el tocoferol, los flavonoides, carotenoides, alginatos, clorofilas, están las antófilas, alcaloides, vitaminas del complejo B, del complejo A. Se encuentra también aminoácidos como la prolina, ácido glutámico, glicina y otras sustancias como la betaína, que las mismas plantas la producen. Y aquí es donde la industria de bioestimulantes, de fertilizantes, trabaja. Aquí es donde nosotros trabajamos en Ingeplan para poder desarrollar moléculas de este tipo, sintetizar moléculas derivados de los mismos extractos vegetales para favorecer
el control de estos radicales libres de oxígeno que están generando una degradación o un envejecimiento de los tejidos y un envejecimiento de los aparatos de eficiencia fotosintética y respiratoria de la planta. También hay otras moléculas como los carboxipolioles, que son complejos orgánicos de carbohidratos que favorecen y que unidos al grupo alcohol favorecen procesos dentro de la planta para la adecuada reparación de la pared celular y la translocación de asimilados. Están las oligosacarinas y todas estas moléculas son las que empiezan a favorecer estos procesos de reparación, restauración de las membranas y de la pared celular. Entonces, hay mecanismos antioxidantes en los cultivos. Ellos tienen mecanismos naturales enzimáticos y no enzimáticos. Entonces, ¿qué es la bioestimulación? Es el manejo de antioxidantes vía indirecta o directa que favorezca los procesos enzimáticos y no enzimáticos dentro de la planta. Y así controlar los radicales libres de oxígeno favorecidos por los diferentes tipos de estrés. Entonces, la bioestimulación de cultivos y en general en Ingeplan lo que trabajamos en la bioestimulación de cultivos es uso de sustancias antioxidantes, pero ojo, específicas para diferentes etapas críticas, para diferentes tipos de estrés y para favorecer una respuesta mucho más eficiente en la planta. Antes se trabajaban antioxidantes de manera muy general para ver cuál funcionaba dentro del cultivo, complejos muy generales, pero hoy en día se está trabajando ya un manejo más específico de sustancias antioxidantes y eso es lo que hemos venido nosotros desarrollando con la tecnología Metalpolioles y con el Departamento de Investigación y Desarrollo de Ingeplan, con sustancias más específicas antioxidantes, para que dentro de esta balanza que ustedes pueden ver allí, podamos, bajo condiciones de estrés, de especies de reactivas de oxígeno, mejorar, aumentar el sistema de defensa antioxidante, de tal manera que podamos equilibrar este sistema de defensa y podamos favorecer la productividad de los cultivos. La bioestimulación de cultivos en Ingeplan, entonces, trabajamos para favorecer los procesos no enzimáticos de sustancias que entren dentro del citosol, que tengan una rápida movilidad dentro de la planta. Eso es muy importante. No podemos aquí colocar complejos de humatos porque ellas no entran fácilmente dentro de la planta. Tenemos que usar complejos de menor peso molecular que puedan entrar fácilmente a la planta, ser traslocados y llegar fácilmente a la zona del citosol, al simplasto de la planta, a la zona donde haya la producción y transformación de esa savia elaborada. Tenemos que llegar con sustancias que favorezcan los organelos tipo cloroplastos, peroxisomas, mitocondrias, y por eso deben ser sustancias que tengan una alta movilidad, y el complejo Actifil que nosotros trabajamos en Ingeplan pretende y trabaja en que esas sustancias tengan ese menor peso molecular, pero también tengan una efectividad no enzimática, como en el caso de las alginatos y carboxipolioles del complejo Actifil, betaínas. Nuestro complejo Actifil tiene glicina, tiene prolina, tiene ascorbatos, tiene oligosacarinas, y todos estos complejos en diferentes concentraciones dependiendo del tipo de estrés, nosotros hacemos que la planta pueda reducir los niveles de radicales libres de oxígeno, estabilizar las membranas y generar un efecto de osmoprotección, porque esto es muy importante, y es generar reguladores osmóticos dentro de la planta para que las células no entren en plasmólisis, para que las células no se deshidraten y así favorecer los mecanismos
fisiológicos de crecimiento y desarrollo de los cultivos. También hay unos enfoques directos de estos bioestimulantes porque ellos ayudan a regular, a favorecer y regulan, hay una regulación estomática dentro de la planta. También hay una regulación en la conductividad hidráulica del xilema, es decir, una mejor turgencia entre los haces vasculares y por eso hay un mejor transporte de asimilados. También una mejor disponibilidad de agua a través de las raíces, porque cuando se hacen aplicaciones externas de estos bioestimulantes a nivel de la parte del dosel aéreo, estimula la señalización para que las raíces tengan una mejor cobertura y un mejor crecimiento en el sistema. Estimula la producción de aminoácidos en las raíces cuando se hacen aplicaciones externas de bioestimulantes de este tipo, como el complejo Actifil, y favorece el balance hormonal. Y esto es bien interesante porque los bioestimulantes no es aplicación de hormonas. Los bioestimulantes es aplicación o manejo de sustancias que favorecen los procesos antioxidantes en la planta, principalmente sustancias de bajo peso molecular y de origen, en lo posible, de origen vegetal, para que no generen un desbalance fisiológico en el cultivo. Por eso las hormonas no entran como bioestimulantes o como bioestimulación de los cultivos, entran dentro de otro componente que también favorecen procesos productivos, pero como el término bioestimulante está relacionado más con sustancias de extractos vegetales o extractos animales que puedan favorecer, o de lixiviados o de extractos de microorganismos que van a favorecer estos mecanismos que les acabé de comentar. La bioestimulación de cultivos Ingeplan dentro del complejo Actifil también busca que la concentración de prolina en alguna de sus tecnologías, por el caso de Actifil Green Mix, en el caso de Algaplan, son productos altamente concentrados en prolina, porque la mayoría de estrés que suceden en el país están relacionados con déficit hídrico o están relacionados con déficits de regulación térmica dentro de la planta. ¿Y qué hace la prolina? La prolina es un osmolito compatible, es decir, una sustancia que favorece la presión osmótica dentro de la planta y hace que las células sean más turgentes dentro de la planta y la mantienen por mucho más tiempo. Entonces, se ha identificado muchas propiedades de la prolina, de los cuales está la rehidratación, está favorecer fenómenos de alta radiación, manejo de estrés, también manejo de patógenos, aunque menos estudiado, pero también está relacionado con eso. También tiene que ver con fotoperiodo, con cómo inducir fotoperiodos cuando hay bajas luminosidades, cuando hay baja radiación y las plantas requieren inducir fotoperiodos y favorecer esos procesos para que haya una inducción floral. Estrés salino también favorece estrés salino y resistencia de estrés hídrico. Entonces, este aminoácido muy especial, la prolina, en los cuales están en nuestras tecnologías, en Actifil Algaplan y en Actifil Green Mist, nosotros trabajamos para que esta prolina pueda favorecer todos estos manejos del estrés que puedan darse en los cultivos. También hay otra molécula o otra sustancia antioxidante dentro del complejo Actifil, que son los ascorbatos. Los ascorbatos son unos desintoxicantes naturales en las plantas y en los cultivos. Y ellos principalmente favorecen principalmente la desintoxicación de la molécula de peróxido de hidrógeno. Entonces, eso es favorecido a través de los complejos ascorbato, porque cuando hay bastante peróxido de hidrógeno dentro de la planta, se generan lo que llamamos inicialmente muerte programada, que es favorable para el cultivo en el caso de patógenos, pero después se vuelve un problema para el cultivo y genera una madurez temprana, y de ahí la importancia del uso de ascorbatos dentro de los complejos
de sustancias. Y en los complejos actifil nosotros tenemos un balance, porque debe haber un balance entre el complejo ascorbato, por ejemplo, prolina, para que tenga una respuesta favorable en los cultivos. Y de ahí la importancia de los ascorbatos para neutralizar esta molécula de peróxido de hidrógeno que, por cierto, es muy dinámica dentro de la planta, se mueve muy fácilmente a través de la planta, a excepción de los demás. El peróxido puede viajar rápidamente por la planta y puede generar una madurez temprana dentro de la planta. De ahí la importancia de trabajar este tipo de ascorbatos que están dentro del complejo actifil. Nosotros en las tecnologías de Ingeplan tenemos varias tecnologías y varios productos que se trabajan, pero hay algo especial y es que dentro de estos complejos también están los complejos de carboxipolioles. Y esos complejos de carboxipolioles lo que nos favorecen es un aporte energético de carbono asimilable para la planta. Entonces, no solamente el aporte de antioxidantes, sino el aporte de carbono oxidable asimilable para la planta, porque cuando la planta está bajo fenómenos de estrés, lo que hace también es limitar la fijación del carbono, como ya vimos en la explicación anterior. Entonces, de ahí la importancia de poder tener un transportador, tener una fuente energética. Y eso es lo que hace diferente esta tecnología que nosotros trabajamos, y es que además de los antioxidantes, tiene la fuente energética que viene de la tecnología metalpolioles, que es una tecnología que hemos venido trabajando y estamos en proceso de patente en la compañía, donde esos complejos de carbono orgánico oxidable, derivados de extractos vegetales, lo que hace es favorecer el flujo del carbono dentro de la planta. Allí tenemos Algaplan, tenemos Crecifil, Energipe para diferentes etapas del cultivo. Quiero decirles que no todos los bioestimulantes comerciales que hay en el mercado tienen respuestas favorables en los cultivos. No todo lo que dice que tiene carbono orgánico, no todo lo que dice que tiene aminoácidos o que tiene complejos favorecen los mecanismos de los cultivos. ¿Por qué? Y en el mercado hay muy buenas empresas de bioestimulantes también. Yo hablo por lo que nosotros hemos venido trabajando. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces se compara y se dice, no, es el mismo componente de algas, es el mismo componente, son los mismos aminoácidos, pero es un poco más económico pero no, aquí es algo interesante porque aquí es un balance de antioxidantes y hay que estudiar el cultivo para saber qué balance. Nosotros a nivel de papa, por ejemplo, hemos venido haciendo un desarrollo muy interesante y ustedes ven en esta figura a mano derecha del surco de la mitad, a mano derecha, se trabajó con bioestimulantes Ingeplan. Y a mano izquierda se trabajó con bioestimulantes de otras empresas también interesantes, con buena tecnología, pero miren la diferencia del manejo de este cultivo. ¿Y a qué se debe? A que el complejo, por ejemplo, Algaplan, no solamente son algas de tipo Ascophyllum nodosum, sino también son otros antioxidantes como prolina, como betaína y el complejo carboxipoliol que da el proceso energético de la planta. Así que el comparativo tiene que verse en campo. Y nosotros en ese sentido hemos venido haciendo trabajos muy fuertes con nuestros asesores en nutrición en campo, con nuestros directores de nutrición, con el departamento de investigación, con nuestra jefe de investigación, nuestros asistentes, y hemos venido haciendo desarrollos y respuestas en campo donde aún, porque a veces la gente maneja bioestimulantes de manera muy general, pero no específica por etapa fenológica y no específica de acuerdo al tipo de estrés. Y si bien aquí estos bioestimulantes comerciales son bioestimulantes muy buenos de casas comerciales muy prestigiosas, no quiere decir que sean malos, lo que pasa es que ese bioestimulante no favorece fenómenos de estrés hídrico como sí estos bioestimulantes. Entonces, usted puede preguntarle a nuestros asesores qué tipo de estrés tiene y qué manejo podemos darle de acuerdo a las tecnologías que tenemos.
Entonces aquí es bajo un estrés hídrico. Requerimos osmolitos compatibles. Aquí está la diferencia, son los osmolitos relacionados con carboxipolioles y prolina. Y aquí también podemos tener otro tipo de antioxidantes, pero estos antioxidantes de la mano derecha son antioxidantes mucho más eficientes en la recuperación. El agricultor inició con un lote y después dijo, no, vamos a ir con todo el lote porque definitivamente no puedo dejar quedar mi cultivo. Esto es este año, iniciando el año, tuvimos heladas y tuvimos estrés hídrico fuerte, verano fuerte, aquí a nivel de la sabana, en un cultivo importante de papa. Como les decía, es muy importante la bioestimulación unida al uso de nutrientes que favorezcan los procesos antioxidantes en los cultivos. Y yo quiero decirles algo especial y es que estos nutrientes tienen que tener un balance dentro y que sean nutrientes que favorezcan la señalización para que los cultivos tengan una respuesta favorable en el sistema. ¿Sí? De ahí la importancia de poder tener de ahí la importancia de poder tener esa sinergia entre bioestimulación y nutrientes. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos aquí una deficiencia de calcio, una deficiencia de calcio dada por salinidad en el suelo. Y esta deficiencia de calcio que vemos acá es porque se rompen las estructuras de la pared celular. Y esas estructuras de la pared celular están relacionadas con nutrientes. El B de acá es el boro. El boro une esas fibras de galacturonatos de calcio, esas homogalacturonatos de calcio, que son las fibrillas dentro de las que favorecen la unión de la celulosa dentro de la pared celular, están ligadas con boro y con calcio. Entonces, y otro aspecto muy importante del calcio es que es un señalizador, es señalizador del segundo mensajero, y esto me va a permitir en la planta favorecer otros procesos para la restauración de la pared celular. Por eso el calcio es fundamental en el manejo de bioestimulación. Otros elementos fundamentales en el manejo de la bioestimulación es el manganeso, el zinc y el cobre, porque inducen antioxidantes de tipo enzimático, como ya lo vimos anteriormente. Entonces, de ahí que cuando existe deficiencias o estrés por salinidad, por déficit hídrico, se me va a favorecer los procesos de clorosis dentro de la planta. Y ya hay estudios donde la planta, cuando tiene una mejor concentración de, por ejemplo, manganeso, sí, nosotros tenemos un producto que se llama glucoplan manganeso, sí, y que favorece estos procesos inducen antioxidantes naturales dentro de la planta. Cuando tenemos esto en este sistema, pues podemos ver algo especial y es que la planta genera un equilibrio y genera una mejor respuesta a diferentes condiciones. Dentro de ese uso de nutrientes en complejos, nosotros hemos desarrollado la tecnología metalpolioles y como les decía, son carboxipolioles, son complejos de carbono orgánico asimilable dentro de la planta, pero que también pueden en su grupo de hidróxido de OHs pueden formar ésteres o diésteres con el boro y forma complejos borato y puedan formar complejos en los grupos carboxílicos con calcio. Entonces nosotros tenemos un grupo carboxipoliol, en los grupos poliol forma el borato y en el grupo carboxílico compleja el calcio. Así que esta molécula que ven aquí abajo, que es bien interesante, esta molécula lo que hace es une el bioestimulante de tipo asimilable, el carbono asimilable, con los nutrientes. Ese uso de nutrientes en complejos metalpolioles, coactivadores enzimáticos, antioxidantes de la planta, pues está desarrollado y diseñado para algunos tipos de nutrientes que se requieren en algunas etapas de la fenología del cultivo. En este caso,
podemos tener un complejo glucoplan calcioborosin o el complejo K-fruto, que es un complejo de potasio con bioestimulantes para las etapas de llenado. Bueno, vamos para ya terminar en esta última etapa de la presentación, hablarte sobre los manejos de estrés y algunas experiencias que hemos tenido a nivel de Ingeplan de esos manejos. Y hace que las células sean más urgentes dentro de la planta. Y el manejo de estrés hídrico, en este caso, tiene algo interesante, y es que la planta cuando entra en déficit hídrico, aquí vemos un cultivo, y esto es un cultivo real, en el sentido de que es de aquí, de Colombia, de aquí de la sabana de Bogotá, en el verano recién que pasó, el 2020, donde hubo cultivos en la zona de Toca, de Siachoque, Soracá, que prácticamente perdieron por déficit hídrico. Lo que pasa es que, ¿qué sucede con el manejo de bioestimulantes? Ya cuando los daños son irreversibles, pues no hay nada que hacer. Tenemos que empezar a hacer un manejo y también las otras condiciones, acuérdense de eh, los factores restrictivos, los factores alcanzables, los factores base o fundamentales tienen que darse. Porque un bioestimulante puede actuar, puede ayudar a que la planta se reactive, pero si no llega agua, entonces es necesario que los otros factores sean acondicionados y lo que hace uno con los bioestimulantes es como tratar de retardar esos fenómenos y esperar a que llegue el otro factor para que la planta pueda recuperarse de manera eficiente. ¿Qué pasa cuando la planta entra en déficit hídrico? Generalmente entra un balance de osmolitos, biosíntesis de osmolitos, pero eso para la planta genera un estrés por alta carga de carbono que requiere generar y una alta carga energética. Entonces, generalmente la planta produce prolina, polioles, aminas amonios, aminas cuaternarias, carbohidratos, iones de poliaminas, y eso es lo que uno busca con los bioestimulantes, tratarle de aportar a la planta polioles, prolina, para que bajo condiciones de estrés hídrico pueda tener una mejor respuesta. También la planta bajo estrés hídrico puede tener una modificación de las membranas celulares. Primera, puede favorecer una mayor permeabilidad de la membrana, una mayor destrucción de esa membrana y por ende salida de solutos, salida de agua dentro de la planta y destrucción general, generando un estrés oxidativo muy severo. También a nivel del estrés hídrico se limita la partición de asimilados. Cuando la planta entra en estrés hídrico, no hay un buen llenado en el cultivo, no hay un buen proceso de transporte de asimilados de nutrientes y se limita a estos procesos. Bajo estrés hídrico también la planta puede favorecer otro tipo de proteínas específicas, como las proteínas LEA, como proteínas como acuaporinas y otro tipo de proteínas que favorecen el uso eficiente del agua dentro de la planta. Entonces, de ahí la importancia que bajo estrés hídrico podamos, en estados iniciales sobre todo, favorecer estos procesos para que cuando llegue la planta pueda responder a estos procesos. A nivel de las respuestas que nosotros hemos venido teniendo en diferentes cultivos, está la respuesta de manejo de estrés hídrico y cómo el complejo Actifil Algaplan en lechuga favoreció de una manera considerable. Esto es bajo un sistema de riego, o sea que aquí había riego en este sistema, a pesar de que había estrés hídrico por la climatología de la zona. En Mondoñedo sabemos que es una zona muy seca, pero a pesar de que había riego, hay fenómenos de estrés, se inducen estrés. Y bajo esas condiciones, las aplicaciones entre 1 a 2.5 litros por hectárea favorecieron los procesos fotosintéticos dentro de la planta, aumentando el crecimiento entre un 5 y un 7%, hasta un 8% en algunos casos, de la respuesta bajo la no aplicación de bioestimulación
del complejo Algaplan. También se favoreció el índice de verdor. Nosotros trabajamos unos índices de estrés dentro de los cultivos. Nuestros asesores, nuestros directores hacen monitoreos de estos cultivos, y el NDVI, que es un índice de verdor muy interesante, nosotros ya comprobamos que es un índice de estrés en la planta. Ya tenemos calibrados los índices de estrés para cada tipo de cultivo y sabemos si el cultivo está en estrés o no está en estrés, y después, con ayuda del agricultor, identificamos el tipo de estrés y así el manejo que debemos trabajar. También en lechuga tuvimos incrementos interesantes, pero también hemos venido haciendo trabajos con banano y hemos visto cosas muy interesantes de aplicaciones ya en lotes comerciales. Aquí quiero mostrarles algo interesante. Esto es en la zona bananera de Magdalena, en la zona norte, donde después de los primeros meses, enero, febrero, terminando diciembre, enero, febrero, son meses muy secos en esta zona. Y después de esos meses, hay una disminución en el peso promedio del racimo muy significativa, y cómo el manejo de bioestimulantes aplicado mensualmente, aplicado foliarmente, 1 litro hectárea mes, y por eso decimos que las dosis son bajas, pero son dosis que ayudan a activar el sistema antioxidante en la planta. Como después de los primeros meses, como pueden ver acá, se favoreció la aplicación. Más o menos se dio aquí en la semana 9. Aquí en la semana 9 aproximadamente se dio la aplicación del producto Actifilca Fruto, pero después de la semana 9, alrededor de las 3 semanas, empezamos a ver un mejor peso, una mejor biomasa, una mejor configuración del racimo y un mejor ratio. Eso significa que, y si bien las condiciones mejoraron, que podrían tener ratios hasta mejores, pero las condiciones extremas, críticas de esa zona, en esas etapas y de esos suelos, pues este tipo de bioestimulantes hacen que se incremente aún más esta productividad, y favorecer 1 kilo, 2 kilos, subir de un ratio de 0,7 a 0,9, pues ya es un incremento importante en un cultivo. Y en cultivos, en este tipo de cultivos de banano responden muy bien. Experiencias que he tenido con inductores de fitoalexinas aplicadas al tallo, o aplicadas al pseudotallo de banano, también responden muy bien. Aplicaciones foliares de bioestimulantes de este tipo, como Algaplan, como Actifilca Fruto, como Green Mix, van a favorecer Glucoplan, calcio, borosin, van a favorecer mucho. Banano responde muy bien al manejo de bioestimulantes, y sobre todo el manejo de bioestimulantes, cuando hay un estrés muy frecuente, debe darse de manera continua, no solamente de choque, porque a veces estamos acostumbrados a trabajar los bioestimulantes de choque, pero si las condiciones de estrés son mayores a las condiciones que yo pueda manejar en el cultivo, pues debo hacer una continuidad. Y en cultivos que lo permitan, como en el caso de banano, piña, flores, hortalizas, que yo puedo darle una continuidad porque tiene aplicaciones continuas de agroquímicos, aplicaciones continuas de manejo de plagas y enfermedades, pues ahí yo puedo tener una gran ventaja de hacer el uso de manejo de bioestimulantes. Hay otros cultivos que no favorecen la logística para el manejo de bioestimulantes, pero como palma y otros cultivos, pero aún así hay respuestas en el manejo de bioestimulantes. Por ejemplo, en palma, nosotros hemos venido trabajando con aplicaciones de bioestimulantes, Ingeplan, aplicados, dirigidos al racimo desde antesis, aplicaciones dirigidas al racimo y a las hojas cercanas de la relación fuente-vertedero que descargan a ese racimo. Hicimos unas aplicaciones iniciales y después hicimos unos trabajos más semicomerciales y comerciales, y en todos los casos hemos visto que favorecemos el peso del racimo entre un 10 hasta un 15% en algunos casos, que eso es un incremento muy significativo. Lógicamente hay cuestiones de logística, hay cuestiones, pero lo que más importa acá es que la planta responde al manejo de bioestimulantes. Y no son hormonas, quiero volver a aclarar esto, no son hormonas, son complejos de antioxidantes enzimáticos que se colocan directamente en las zonas donde la planta requiere
favorecer esos estreses. Y bajo condiciones de estrés hídrico se puede dar pérdida de peso de racimo. Eso es claro. Y en algunos casos, caída del racimo, malogro que llamamos, que se caen los frutos del racimo y se pierde el potencial productivo del cultivo de palma. Aquí nosotros trabajamos Cafruto con mezcla de algaplan dirigido a las aplicaciones a los racimos y a las hojas de los racimos, y después hicimos unos trabajos ya aplicaciones dirigidas a toda la planta con las respuestas muy similares, tanto en la zona de los llanos como en la zona centro. Entonces, eso es muy interesante, que nuestras respuestas no son unas respuestas unitarias, sino son respuestas en varias localidades, en varios tipos de agroecología, varios tipos de condiciones agroclimatológicas, donde se ven respuestas favorables a estas tecnologías. ¿Cuál sería entonces el manejo de estrés salino? El manejo de estrés salino, sabemos que es una pérdida de fluidos, pérdida de agua dentro de la planta. Y esta pérdida de agua dentro de la planta genera una baja turgencia de los tejidos y por ende genera un bajo crecimiento en la planta. Nosotros hemos venido haciendo investigaciones de manejo de estrés salino con complejos carboxipolioles para favorecer y limitar ese estrés salino. Y es muy interesante tener en cuenta que las sales que ustedes trabajen en aplicaciones foliares también pueden inducir en salinidad. Hay fertilizantes altos en potasio, por ejemplo, que tienen alto índice salino y favorecen estrés osmótico en la planta en lugar de favorecer procesos de llenado. De pronto en etapas finales, ya cuando yo quiero hacer una maduración final, pueden funcionar, pero en etapas iniciales, si yo genero un estrés salino con fertilizantes foliares de alta carga de salinidad, pues voy a interrumpir los procesos de translocación y llenado. Por eso nosotros en Ingeplan trabajamos con tecnologías que tengan un menor conductividad eléctrica o menor salinidad. Y también con fuentes que tengan un menor impacto en la salinidad. Y el borato de sodio tiene un alto impacto en salinidad para correcciones de boro dentro de la planta. Eso es un trabajo que se hizo en seminario doctoral a nivel de aumento del estrés osmótico generado por dosis crecientes de borato frente al ácido bórico. Si ustedes se dan cuenta, el ácido bórico tiene un menor impacto en estrés oxidativo que lo que tiene el borato de sodio. Y si ese ácido bórico se une con el complejo carboxipoliol en un complejo interesante boro-poliol, eso va a favorecer mucho el mecanismo de transporte dentro de la planta. Uno de los efectos que tiene la planta cuando, cuando responde al estrés es la permeabilidad de la membrana celular. Y esa permeabilidad de la membrana celular se ve afectada por estos mecanismos que degradan la membrana y los electrolitos, los iones van saliendo. Entonces, el ácido bórico tiene un menor impacto que el borato de sodio y se incrementa la prolina. Por eso les decimos que la prolina es fundamental en el manejo de estrés salino y estrés por déficit hídrico. El manejo de estrés por sales también en Ingeplan lo hemos venido manejando y con la tecnología, por ejemplo, en pastos, que tenemos también una conferencia más amplia al respecto, pero en pastos hemos venido haciendo unos trabajos interesantes donde la tecnología Ingeplan incrementó el índice de verdor bajo estrés salino y aumentó la biomasa seca entre un 15 a un 20%. Esto es muy interesante. Porque el manejo de pastos de leche se ve muy limitado por estos fenómenos de sales que se causa porque están en zonas planas de acumulación, suelos de acumulación. También hemos tenido respuestas de los complejos de actifil algaplan al estrés salinos y baja luminosidad en flores de corte. Y esto es muy interesante porque ¿qué sucede muchas veces en flores? Esa baja luminosidad limita el diámetro, limita la altura del tallo y en estos casos nosotros aumentamos el diámetro, eso es mejor configuración del tallo y
se observa una relación directa del uso del bioestimulante Actifil Algaplan con mayor índice de verdor, es decir, mayor eficiencia fotosintética y por ende una mejor producción de flor en el cultivo. En esto tenemos mucha investigación, después tendremos una investigación más específica sobre manejo de flores, pero es para decirles que las respuestas son muy interesantes tanto para estrés salino y baja luminosidad en flores de corte, principalmente por el aporte de complejo prolina, ascorbato y carboxipoliol que tiene el complejo Actifil Algaplan, además de las algas que este tiene. También hay un manejo de estrés por déficit nutricional y radiación. Y esto es interesante debido a que el déficit nutricional disminuye la acumulación de biomasa. Y sabemos que un exceso de radiación hace que la planta esté estresada y una planta saludable tenga una mayor refractancia, ¿sí? Y de tal manera que pueda emitir la planta, pueda tener una mejor conversión de asimilados y mejor actividad fotosintética en la hoja. También hemos tenido respuestas favorables respecto a nutrientes cuando vemos la planta en déficit, porque esto es un déficit nutricional y es clorosis férrica. Esa clorosis férrica, una vez se hayan manejado las condiciones de suelo, de salinidad, de agua, y se hace un manejo, por ejemplo, con un glucoplan hierro manganeso, favorece los procesos fotosintéticos, favorece la activación de superóxidos dismutasas y otras enzimas, y eso hace que la planta tenga una mejor respuesta en diámetro en diferentes variedades. Aquí tenemos también complejos de nutrientes específicos para déficits nutricionales y también tenemos tecnología para favorecer la translocación de asimilados, el llenado en la planta y favorecer procesos productivos en la planta. Es así que tenemos la tecnología de Actifilca Fruto y cómo a nivel de papa tenemos que la aplicación de 1.5 litros por hectárea de Actifilca Fruto como bioestimulante, como translocador de asimilados y Borosin Complex como corrector de nutrientes de tipo boro y zinc principalmente. La sinergia de las dos tecnologías nos ayudan a aumentar el rendimiento entre un 8 y un 10% aproximadamente en el cultivo de papa en estas condiciones que hemos visto acá. Tenemos también otras investigaciones en papa criolla, que también vamos a tener trabajos que se van a dar con nuestros directores en este medio y vamos a explicarles que siempre hemos venido trabajando en aumentar ese potencial. Subir de un potencial de 65 a 70 es muy favorable para los cultivos. De 55 a 65, 10 toneladas es muy favorable para los cultivos. Entonces, eso hace que la planta pueda responder a un mejor translocación, pero no solo translocación, transformación del almidón dentro del tubérculo. Y eso es lo que hacen este tipo de bioestimulantes Ingeplan en los cultivos. A nivel de lechuga, nosotros hicimos unos trabajos muy interesantes y fue quitarle los bioestimulantes al Actifilca Fruto. ¿Qué sucedía si no le colocábamos bioestimulantes? Solo le quedaba la sal la sal de los nutrientes, fósforo y potasio. En el mercado hay muchos llenados a base de fósforo y potasio. Pero nosotros le quisimos quitar el complejo de carboxipoliol y quisimos ver qué sucedía a nivel de las respuestas en el cultivo de lechuga. Y nos llevamos cosas interesantes. La hipótesis era, pues va a tener una respuesta frente a un testigo, pero las respuestas van a ser menores debido a que los bioestimulantes van a mejorar esa activación fotosintética, esa activación en los procesos de respiración, en translocación y transporte de asimilados en la planta. Entonces, aquí en este sentido vemos cómo el complejo Actifilca Fruto con los carboxipolioles, el complejo glucoplan, carboxipolioles, me incrementa el diámetro de cabeza en lechuga, ¿sí? Y me incrementa el peso frente al testigo. Y cómo los productos comerciales del mercado pues, ayudan, favorecen un incremento entre el 5 o 8%, pero yo puedo tener incrementos entre el 20%, 15%, más con el complejo Actifilca Fruto con carbono orgánico oxidable.
Así que esto es muy interesante. La tendencia de las tecnologías van hacia que los llenados deben tener un complejo de carbono orgánico peroxidable eficiente, porque hoy en día en la etiqueta dicen muchos productos tienen carbono orgánico oxidable, pero ¿de qué tipo? Nosotros hemos hecho investigaciones que sabemos y en estos productos comerciales 1 y 2 tienen carbono orgánico oxidable, pero no es un carbono orgánico oxidable asimilable. Luego sí es en el actifilca fruto, que favorece los procesos de descarga dentro de la planta. Entonces, eso nos hace interesantes a la hora de hacer un manejo eficiente. Seguimos en innovación, seguimos trabajando en moléculas, seguimos mejorando cada día las tecnologías y eso nos va a ayudar cada vez más a ser más eficientes y apoyar el agrocolombiano con productos, con tecnologías colombianas, nacionales, pero con tecnologías de avanzada para exportación. Por eso yo les doy gracias a todos ustedes por la atención en esta conferencia y tan solo me queda bendecir sus vidas y decirles que definitivamente todo esto no se puede haber realizado sin la ayuda de Dios. Por eso nosotros tenemos un eslogan basado en la palabra de Dios que dice, uno es el que siembra y otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Pero mientras sembramos y regamos, hemos venido desarrollando estas tecnologías con respuestas comprobadas y por eso los invito a poder ser parte de esta familia Ingeplan, de poder usar estas tecnologías, de poder trabajar estas tecnologías en sus cultivos. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún direccionamiento, pueden consultar a nuestros asesores en las diferentes partes del país o por vía Facebook, enviarnos las preguntas o el correo electrónico ingeplan@ingeplan.com. Pueden también enviarnos las preguntas y pues con esto termino la conferencia, solamente diciéndoles que se cuiden mucho y que espero que estén atentos a las demás conferencias que vamos a estar dictando para poder cerrar y poder enmarcar un poco y apoyar a la productividad del campo colombiano y de Latinoamérica. Muchas gracias